Hola, ¿cómo están? Feliz día para todos. Un placer saber que nos están acompañando, que nos están viendo, que nos están siguiendo, que quieren participar de este programa y que, por supuesto, la temática que escogemos es de su agrado. El crecimiento personal que queremos que ustedes tengan es inmenso. Por eso, aquí dedicamos a ampliar un poco las temáticas que sabemos que son de su interés, que los van a hacer desarrollarse como seres humanos, que van a hacer que ustedes como personas individuales tengan calidad de vida y como núcleo familiar y como personas que pertenecen a una sociedad también. Vamos a hablar hoy de un tema que a veces nos disgusta, que de pronto no tenemos la capacidad para enfrentarlo, y son las crisis, las diferentes crisis que los seres humanos podemos llegar a padecer. Algunas de pronto son muy pequeñas, pero otras son gigantes. Nuestro invitado las ha clasificado de 4 maneras, más adelante se los voy a presentar, pero aquí lo interesante es que de cada una de ellas debemos aprender cosas positivas. De pronto ustedes dirán, Patricia, es tan fácil decirlo, pero cuando se vive es que realmente se sabe y se padece lo que es el sufrimiento, el dolor, las crisis, por ejemplo, que se presentan por la muerte de un ser humano, de un ser querido, de algún familiar, las situaciones o las circunstancias naturales, los huracanes, estas inundaciones, las diferentes situaciones por la pérdida de pronto del trabajo, del aspecto laboral. Son muchas las situaciones que se pueden presentar en la vida de un ser humano que si no sabemos afrontarlas y no sabemos adquirir eso positivo que nos puede traer esa situación adversa en nuestra vida, no vamos a poder salir adelante. Por eso ese es nuestro tema en el día de hoy: cómo superar una crisis. Bienvenidos. Muchas personas cuando leen o escuchan la palabra crisis suelen asociarla con una calamidad, el caos, el desastre, un problema, desgracias, desempleo o la ruina. Es una palabra que sin duda produce muchos dolores de cabeza para quien no tiene la información y la visión adecuada ante una situación aparentemente difícil. Es natural que una persona que no está preparada para el cambio pueda ver todo a su alrededor como una adversidad. La crisis es una situación que nos avisa que ha llegado el momento de hacer un cambio urgente en algo. Es la hora de tomar una decisión, pero depende mucho de la actitud de la persona ante una circunstancia en particular. Seguramente usted escucha y lee la palabra crisis varias veces al día: crisis económica, crisis personal, crisis mundial, crisis política, crisis social, familiar, crisis, 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 pero sin conocer su significado real. La palabra crisis parece una constante en nuestra vida. Sin embargo, cualquier crisis nos puede brindar una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. La actitud normal de la mayoría de los seres humanos ante una crisis es la ansiedad y la incertidumbre permanente que los paraliza en un punto, haciéndose una sola pregunta: ¿y ahora qué hago? Para ampliar este tema, para darnos herramientas, para vislumbrar de pronto una luz en el fondo del túnel, pues hemos invitado al doctor Sergio Rosales, psicólogo. Bienvenido, doctor Sergio, ¿cómo está? Hola, Patricia, Placer gracias. tenerlo nuevamente con nosotros. Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Estábamos Gracias por recordando la invitación. última vez que vino a Sí, visitarnos, ¿se acuerdan? Sí, hace un rato ya. Aquí Hace estoy. rato, pero la idea es aprovechar su conocimiento, su Gracias. especialidad, además porque sabemos que está trabajando con personas que han en este momento comenzado a salir un poco de una crisis que sucedió hace 2 años ya. Sí. Y estamos hablando Ya de casi cambios, 3. Ya casi 3, Sí, en diciembre. claro que sí. Correcto. Y una crisis que de pronto uno lo ve de fondo y dice, hombre, pobrecitos, hay que ayudarlos, pero claro. como a uno no le toca, Por supuesto. entonces de pronto no nos enfrascamos tanto en eso. Estamos hablando de las inundaciones, de aquellas personas que hace casi 3 años, como comentábamos, padecieron precisamente de todo este problema que se presentó en el Caribe colombiano, especialmente aquí en el departamento del Atlántico, y usted trabaja de fondo y de lleno con ellos. Por eso nos hemos atrevido a invitarlo y quiero agradecerle su presencia en este programa, claro, para con conocimiento de causa poder hablar a los televidentes, y no solamente de esa clase de crisis que usted está manejando con ellos, sino también con tantas crisis que los seres humanos padecemos. Como dije al inicio del programa, de pronto algunas son muy pequeñas,
y algunos podrían decir que son insignificantes. Y otras son gigantescas, cada cual ve la paja como la tenga en el ojo, dicen por ahí, Por supuesto, ¿cierto? claro que sí. Vamos a describir la palabra crisis. Yo pienso que por ahí es donde debemos comenzar, porque es una palabra que de pronto tiene diferentes connotaciones o para no todos significa lo mismo. Entonces, según su concepto y según lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, Una crisis ¿qué puede ser la crisis? Una crisis es no más que un estado alterado de tu normalidad, algo que te saca de, digámoslo así, hablando de un término más cerca del oriental, te saca de tu centro. Te saca de tu centro en lo que tú estás habitualmente acostumbrado a vivir dentro de tu cotidianidad. Te puede ayudar a hacer, te puede llevar, eso es más o menos lo que se enfrasca la palabra crisis, cuando te sales de tu centro. De aquello que de pronto te mueve el piso negativamente, ¿no? Estamos hablando, Por obviamente, supuesto, porque todas las situaciones, claro, cuando son positivas, nos dan alegría, nos dan beneplácito, hacemos que siempre tengamos una sonrisa y cantidad de situaciones positivas que se presentan en la vida. Pero cuando estas situaciones llegan a nuestra vida de una manera negativa y nos mueven el piso de una manera negativa, es decir, sentimos que esa estabilidad o ese equilibrio que, entre comillas, pensábamos que teníamos, ya no es, entonces lo llamamos crisis, ¿cierto? Por supuesto. Ok. Usted me mencionaba fuera de cámara, doctor Sergio, que usted las ha dividido en 4 crisis, o que hoy queremos enfocarnos en 4 crisis diferentes. ¿Cuáles serían? Están las crisis naturales, que son, por ejemplo, las que pasamos en nuestro nivel de desarrollo. Pasamos de la niñez a la adolescencia, de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia. Se suceden crisis allí en el momento de esos cambios físicos que generalmente que tenemos todos en algún momento y que depende de la forma como sean manejados en casa, la podemos trascender mucho más fácilmente, porque es importante el apoyo en esos saltos evolutivos normales de cada uno. Está la crisis circunstancial, que es en parte lo que comentabas tú antes el desastre invernal del 2010. Es una crisis circunstancial, se presentó la circunstancia que generó un estado de crisis global donde nos dimos cuenta del valor que teníamos como costeños, como barranquilleros, y hubo una movilización humanitaria importante allí alrededor de ellos, y eso ayudó hasta cierto punto a que ellos trascendieran de una forma más acelerada su momento de crisis, pero como decías tú, en un momento ya hasta aquí pudimos llegar nosotros, hasta este tipo de ayuda, pero la persona del común, después todo quedó como si ellos hubieran logrado trascender, y que eso quedó ahí completamente en el olvido, digámoslo así, en el olvido del común, pero siempre se ha ido atendiendo desde muchos frentes a esa población vulnerable. Están las crisis existenciales, que es cuando se te presenta una contradicción entre 2 valores muy importantes en tu vida. Y eso es un término que uno escucha muchísimo, ¿pero qué te pasa? Que tengo una crisis existencial. Sí. ¿No? Y de pronto muchos no conocen el término a fondo de lo que es una crisis existencial. Sí, nosotros utilizamos, de una forma muy coloquial los términos como soy bipolar, sin saber realmente cuál es el contexto donde lo que tú tienes que ser para ser bipolar, lo que tú tienes que ser para tener una crisis existencial. Somos como muy ligeros de pronto al tomarnos algunas etiquetas que hemos oído, que hemos leído. Una crisis existencial es una crisis donde tú tienes 2 valores muy sólidos y en un momento dado de tu vida no sabes para qué lado coger. Yo te pongo un ejemplo un poco crítico, pero que John Lennon, todo el mundo lo conoció. Sí, claro. El asesino de John Lennon tuvo una crisis existencial en ese momento porque él amaba a Jesucristo y amaba a John Lennon. Eran los 2 ideales, los 2 personas ideales en su vida. Sus ídolos. Él era fanático de los 2 de forma pareja. En el momento en que John Lennon dice que puede ser más famoso que nosotros somos más famosos que Jesucristo, a él se le presenta un choque impresionante, ¿ya me entiendes? Y él no sabe para qué coger, entonces él no puede matar a Jesucristo. ¿Ya? Él tiene que eliminar a uno de los 2 para no vivir en esa disonancia, y elimina a la persona que podía. Esa es una crisis existencial. ¿Te das cuenta hasta qué punto te puede llevar una crisis existencial cuando tú tienes una patología, por ejemplo, como la de este señor, que era una persona que tenía su característica personal muy marcada? Y
y lo lleva a ese hecho tan trágico. Ya, entonces son cuestiones, eso es un ejemplo de una crisis existencial muy, muy fuerte, pero de pronto en ese momento es un ejemplo claro para lo que quiero explicarte, que hasta dónde te puede llevar una crisis existencial desde el punto de vista sociológico, de los valores que tú manejas, que los haces tuyos y que por algún tipo de creencia irracional lo instruyes tanto que te destruye. Porque llegas a la obsesión. Por supuesto. Pero más claro. adelante vamos a ir descifrando y desfragmentando cada una de estas crisis. Claro. Ahora estamos mencionándolas para que el televidente vaya como de pronto sintiéndose identificado o alguna situación familiar o alguien que conoce también y puede decir, hombre, yo siento que estoy pasando por una crisis de la cual está hablando el doctor Sergio en temas de Por familia. supuesto. La cuarta crisis, ¿cuál es? Serían las totales, que son la conjunción, diría, de todas las tres cruces, porque se puede dar. Cuando tú hablas de una crisis, puedes hablar de una crisis de tipo personal, pero tú eres parte de una familia. Desde un punto de vista más macro, tú puedes analizar que una crisis personal es una crisis que afecta a varias personas de tu núcleo familiar, de una u otra forma. Yo entiendo que hay personas que vivimos un proceso de soledad, de tranquilidad, bueno, listo. Pero hay gente que es parte hay muchas personas que somos parte de una familia y que esa unión hace que vivamos los problemas como si fueran nuestros, por la cercanía. Y eso genera un proceso de crisis un poco que se puede tratar de una forma global, pero que tiene es muy esperanzadora desde el punto de vista de que une. Claro. Las crisis unen ya. Y que el que está pasando por la crisis siente que está siendo ayudado, Por que supuesto, no está solo en esa sí, situación. Sí, ¿no? claro. Nosotros, estábamos hablando fuera de cámaras que los orientales manejan un ideograma. Sí. Y el ideograma de la palabra crisis es el mismo ideograma de la palabra oportunidad, los chinos. Como así. Entonces yo digo, cuando ellos ven una crisis, la ven tras de una oportunidad de cambio, una oportunidad de salir adelante, de desarrollo, de una cantidad de... ¿Nosotros en Occidente tenemos esa capacidad de verlo de esa manera? ¿O todavía nos falta muchísimo tiempo para poder ver en una crisis una oportunidad? Yo te voy a citar algo. Hay un autor que se llama Seligman que habla de una cuestión que se llama la desesperanza aprendida. Aprendimos a ser desesperados. ¿Para qué voy a hacer esto si esto no va a cambiar? Entonces, vivimos siempre en crisis conformista. Entonces, eso se llama la desesperanza aprendida. Hemos aprendido a vivir desesperanzadamente y de esa forma nosotros vivimos en la conformidad y la conformidad te lleva a un estado de crisis constante y tú dentro de un momento dado nunca vas a hallar la felicidad. Ojo, un término bastante complejo porque, ¿cuál es la felicidad? No vas a hallar una felicidad tranquila porque vas a entender que tu camino hacia tu dirección hacia la felicidad lo has vuelto un objetivo y no el camino donde tienes que caminar. Claro. Tú caminas sobre la felicidad. Se te olvida el trayecto simplemente por llegar a la meta. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces tú ubicas la felicidad allá y entonces en el camino de llegar hasta allá tú estás siendo completamente infeliz, ¿ya me entiendes? Entonces yo creo que uno debe caminar sobre ella. Vamos a comenzar por cada una de ellas, ¿verdad? Vale. Aquí quisimos de pronto mostrarle un poquito más de interacción a nuestros televidentes y realizar una nota para que ellos se pongan más en contexto de cada una de las crisis que usted quiere hoy que trabajemos en el listo. programa. Por ejemplo, vamos a comenzar con las crisis naturales, ¿verdad? Aquella que se presenta por los cambios en la vida, sean hormonales, sean físicos. Por ejemplo, cuando un niño pasa de la niñez a la adolescencia, a la pubertad, es un cambio grande. Cuando las mujeres pasamos de la edad adulta ya a la adultez mayor y entra la menopausia, todos esos tipos de cambios naturales que se presentan en el ser humano y queremos mostrarles esta nota a continuación y ahora vamos a definir un poco más este tema. Una crisis natural puede aparecer a lo largo de nuestra vida en los momentos en donde biológicamente empiezan a aparecer cambios en nuestro cuerpo y mente. Son esos cambios que hacen parte del desarrollo de cada uno de nosotros y por los cuales todos los seres humanos pasamos, como lo son la pubertad, la adolescencia, la adultez mayor, entre otros. Tal vez el mismo hecho de que sea algo natural pueda hacer un poco más llevadera la situación, ya que seres queridos pueden ayudar al afectado a sobrellevar ese momento de crisis de la mejor manera.
El mismo momento de nuestro nacimiento se convierte en una crisis donde drásticamente cambia nuestro entorno y gracias al amor y cuidado de los padres puede ser superada. A pesar de los conocimientos y la madurez, estos cambios también generan crisis en las personas adultas, como suele suceder cuando las mujeres llegan a la menopausia. Y eso precisamente es de lo que queremos hablar, eso que estábamos viendo en la nota anterior, doctor Sergio. Claro. La crisis natural que se presenta con los cambios del ser humano, cambios que se presentan en la vida natural, en los cambios hormonales, en el crecimiento, en el desarrollo, el nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Son los cambios normales y naturales que tienen los seres humanos. ¿Por qué eso nos genera crisis? Todos los cambios te generan crisis. Todos los cambios. La forma es, yo creo que es mucho más fácil ahora para muchos jóvenes entender su proceso de desarrollo y hay menos crisis que había en los 80 o los 70. Porque ellos están mucho más, hay una cantidad de herramientas que, ojo, si no se manejan con los valores adecuados, te puede llevar a un estado de libertinaje. Cuando estamos trabajando hormonas, las hormonas te desordenan el cerebro de una forma, diría, como diría Sabater, de una forma maravillosa, pero te lleva a un estado de que si tú no logras mantener ese nivel de valores claro, ella no te va a hacer bien, ¿me entiendes? Te va a destruir, te va a causar angustia y no vas a ser completamente asertivo para dominarla. De pronto porque con esos cambios el ser humano, sea hombre o mujer, está más susceptible ante las cosas que le lleguen. Y hay más interrogantes. Entonces el interrogante, la curiosidad mata al ratón, llega cuando no tienes la orientación adecuada. Pero por ejemplo, vamos a comenzar, yo pienso que una de las primeras crisis que presenta el ser humano es cuando viene al mundo. ¿Cierto? ¿Por qué lo digo? Porque sale de un ambiente cómodo, que es el vientre materno, donde hay calor, donde hay alimento, donde duerme todo el día, donde tiene unas condiciones óptimas, y viene a este mundo, ¿no? Donde viene a tener frío, donde sale de sopetón así, a todas las situaciones. Yo pienso que esa es la primera crisis. ¿O me equivoco? Sí, por supuesto. Cuando me dice eso me recuerda a muchas culturas africanas donde se llora cuando se nace y se ríe cuando se muere. O sea, esos son los lumbalú que le llaman ellos. Ellos cuando despegamos de este sufrimiento, ¿me entiendes? Y se van. Pero yo te digo una cosa, yo creo que si nosotros como de forma occidental, nosotros trascendemos y nos damos cuenta de que la felicidad es el camino por donde uno direcciona su vida. Y de esa forma uno logra entender que esa crisis de vida te va a llevar a un estado superior, pero es que debe ser la forma como tú lo manejas, la conciencia que se tiene, la conciencia colectiva que tenemos todos como idiosincrasia al manejar ese tipo de llegada. Por ejemplo, yo te digo una cosa, no todos los bebés, creo yo, nacen de una forma placentera, ¿entiendes? Hay niños... Pues que yo creo que ninguno. No, porque es que pasar por el conducto para poder venir al mundo es traumático, porque es de estar muy cómodo aquí a pasar por un espacio muy reducido donde hay siempre... Pero sí, o sea, depende la forma como lo veamos. Estamos viendo desde el punto biológico, pero sí, vemos cuando el bebé viene en camino, genera una cantidad de momentos de alegría. Por supuesto, claro. Ya. Entonces yo creo que de pronto si nosotros vemos los dos frentes. Pero es que hasta hoy en día hasta los recién nacidos le diagnostican depresión. Miércoles, sí. Y es precisamente por eso. Eso es una crisis. Sí, yo creo que hay que... Eso es una crisis que a un bebé, un recién nacido, venga a este mundo con depresión, porque no es aceptado, ese embarazo no fue aceptado, no fue buscado, o porque hay violencia intrafamiliar, o por la cantidad de situaciones. Eso es una crisis. Sí, yo creo que también hay que tratar de despatologizar la vida, ¿me entiendes? Porque es que nosotros los psicólogos nos hemos sido los culpables de ponerle una marca a cada cosa. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo digo, pero además entonces, la palabra depresión parece, sí. Yo quisiera borrarla del diccionario. Por supuesto, yo digo, ¿por qué tenemos que despatologizar todo lo que vemos? ¿Ya me entiendes? O sea, no, cuando
cuando estábamos en un proceso, las enfermedades mentales siempre han existido, pero había una enfermedad, la enfermedad mental estaba tipificada dentro de un parámetro, ya, y dentro de normalidad no se habían visto tantas cosas como las hemos señalado ahora, y hay personas que viven muy feliz teniendo una característica y no le hacen daño a nadie. Ahí hay una clase importante, tratar de ser socialmente funcionales para mantener supuestamente una patología marcada o señalada y vivir bien. Yo, ya me entiendo, o sea, lo veo completamente sano, entonces la gente llega y, bueno, no completamente sano, completamente funcional dentro de la vida de cada quien. Entonces yo digo, las crisis están basadas en las ideas irracionales, Patricia. Las ideas irracionales que tenemos en nuestra vida. Y yo pienso que también están basadas, bueno, se presentan crisis, como usted comentó, la crisis circunstancial, Exacto. la crisis existencial, la crisis natural, pero también la manera como vemos nosotros la vida de una manera positiva o negativa. Si la vemos siempre negativo, para nosotros todo nos va a parecer crisis. Dentro de estos procesos de las crisis naturales, ¿cuál piensa usted que es la que más afecta al ser humano, sea hombre o mujer? ¿La pubertad? Sí, todo lo que tiene que ver con la parte hormonal, del Cambios manejo físicos. erótico, sexual, toda esa parte es una cuestión que genera unos conflictos de valores, donde lo que quiero y lo que puedo hacer, ya, lo que me dice mi cuerpo, lo que realmente me dice el común de la gente. Yo quiero ayudarte, yo quiero guiarte, yo quiero llevarte, pero realmente en el momento no está. Te dicen todo lo que tienes que hacer, pero en el momento de tomar la decisión solamente eres tú y la decisión. No hay nadie, Claro. más nadie. Y la responsabilidad es tuya. tuya completamente. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema después de la siguiente pausa para comerciales y ya regresamos. El inicio de una crisis de cualquier tipo nos estresa, angustia e incluso puede paralizarnos momentáneamente. Pero de nuestra actitud y de nuestra forma de reaccionar depende el buscar y encontrar la solución o quedar atrapados en el dolor y los problemas. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. No permitas que tus pensamientos alimenten tus preocupaciones. Está comprobado que alrededor del 75% de las preocupaciones de la gente nunca suceden. Les recuerdo que hoy estamos en Temas de Familia hablando de cómo superar una crisis. Estamos explicando cada una de las diferentes crisis que nuestro invitado, el doctor Sergio Rosales, psicólogo, nos ha determinado hoy en el programa. Pero lo importante es que sabemos y tenemos que estar conscientes de que las crisis existen. El asunto es cómo superarlas, cómo superamos una crisis natural, de la cual estábamos hablando antes de la pausa. Yo creo que la crisis natural se puede solucionar básicamente con un poco de sentido común y de una orientación adecuada dentro de tu núcleo familiar. No necesitas... Los padres de familias, Claro, tutores, personal claro, adecuado tíos, juegan un papel claro, fundamental. Por supuesto, profesores. Ya entiendes, profesor, cuando en ausencia hay una red de apoyo muy clara, padres, tíos, hermanos, abuelo, profesor, amigo. Ya. O sea, se puede, en caso de que alguno de esos falte, se puede ir buscando la respuesta en tu homólogo, en el sentido de, puede ser lo que te identifique esa figura, lo que para ti representa esa figura. Entonces puede haber un intercambio interesante allí de soluciones para la crisis natural. Ok, hablábamos de la pubertad, que es una de las que más afecta a los seres humanos, a niños y a las niñas cuando están pasando por este momento.
Y de pronto los adultos decimos, hombre, pero todos pasamos por eso, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el quick del asunto? Si mírame aquí, nada me afectó, nada me cambió. Cierto, claro. ¿Cierto? Cierto. Pero cuando se está pasando es que se está viviendo. Entonces, Claro. como le dije hace un rato, nadie sabe cómo duele la paja dentro del ojo, hasta que quien la vive Claro que sí. de sí, esa sí. manera. Hay algunos que no saben o no pueden salir de esa situación, de esos cambios que presentan las crisis naturales. O sea, ha llegado hasta tal punto una crisis natural que la persona llega a atentar contra su vida o llega a atentar contra la vida o a ser peligroso para la sociedad por ese cambio de una crisis natural. Tendría que haber un problema más de fondo, yo creo. O sea, una crisis natural generalmente, como su nombre lo indica, se soluciona de manera natural. El mismo tiempo lo hace que fluya el cambio y que tú lo vayas aceptando paso a paso, tranquilamente, día a día, hora a hora, y vayas leyendo, porque todo el mundo lee sobre un momento sobre la pubertad, la adolescencia, leen qué está pasando conmigo, Ahora es mucho más fácil, como te comentaba antes. Entonces, pero cuando se lleva a un punto de vista, yo no te puedo decir que no puede pasar, que es imposible, porque sí puede pasar, pero tiene que haber muchas cuestiones más de fondo ya que vayan nutriendo el momento. No simplemente por el hecho de algún tipo de abuso físico, Exacto. algún tipo de maltrato psicológico, algún tipo de patología. una familia muy, muy disfuncional, algún tipo de adicción. De muchas cosas que pueden de pronto nutrir que eso se lleve a una cuestión trágica, pero se puede solucionar tranquilamente. Ok, ¿no? pasemos entonces ahora a la crisis circunstancial. ¿Listo? Aquellas que desafortunadamente se presentan en la vida por episodios naturales, por ejemplo, Puede como ser. las inundaciones, como la ola invernal que tuvimos aquí en el Caribe muy fuerte en el 2010 y que todavía estamos viendo cómo a esas personas que se vieron afectadas en el sur del Atlántico por esa ola invernal están apenas comenzando a salir de esa crisis. Esa es una de las tantas crisis circunstanciales que podemos padecer los seres humanos. Yo quisiera a veces, yo tengo pacientes de muchos estratos y yo a veces quisiera coger al chico de estrato 6, de 15, 16 años, que como no le dieron el iPod o el iPhone del moda, entonces entró una crisis. Me gustaría cogerlo en un carro y llevarlo a un pueblo del sur del Atlántico donde las necesidades básicas son Campo de la completamente Cruz, satisfechas. por ejemplo, que sufrió Sí. tanto con la ola invernal. Por supuesto, o sea, todo el sur del departamento, el cono sur del Sí. departamento, en cualquier lugar, cualquier corregimiento donde podamos meter a ese muchacho y que dure un día con ellos, se va a dar cuenta de que el dinero que cuesta el capricho puede subsistir una familia durante 2 meses. Y hasta más. Por supuesto, ya, exacto. Y yo digo, más de 2 meses, pero yo tratando de ser un poco cómodo, pero yo te digo una cosa, ese tipo de crisis nosotros tratamos de entenderla, pero no la logramos ni siquiera dimensionar en su magnitud. Nos sucede, doctor Sergio, como yo le comenté cuando comenzamos el programa, que como no nos pasa a nosotros, no sabemos la magnitud o la dimensión, como usted acaba de mencionar la Excelente, me palabra, parece, claro. de esa situación. A veces estamos tan acostumbrados a esas situaciones adversas que ya no nos afectan. Hemos perdido la capacidad de afectación ante el dolor del otro. Sí, definitivamente. Nosotros vivimos en una cultura donde los valores nos los ha dado los medios y de qué forma lo estamos manejando. Entonces yo quiero que de pronto seamos conscientes de que todo lo que vemos, todo lo que nos lleva a felicidad realmente es una idea que tú estás teniendo de lo que puede ser para ti el éxito, la felicidad y el bienestar. Pero más allá, hay gente que realmente no logra tener todas las facilidades que puedes tener tú para tener la felicidad, el éxito, el bienestar. Y eso no los hace más o menos infelices que tú. ¿Me explico? Sí. Lo que ellos tienen, hasta cierto punto, en muchos fragmentos de su vida, los hace completamente felices. Porque es que ese es la verdadera resiliencia del ser humano.
lograr salir adelante ante la adversidad. Doctor Sergio, esa que mencionábamos es una de las tantas crisis circunstanciales que se pueden presentar y Sí. precisamente nuestra producción ha armado también algo que queremos mostrarle a nuestros televidentes y que tiene que ver mucho con esta crisis circunstancial. La crisis circunstancial se origina por un evento que provoca la pérdida de algo o alguien que hacía parte de nuestra cotidianidad y con lo cual existían lazos afectivos. Esto puede ser la pérdida de bienes materiales, la partida de un ser querido, decepciones morales y hasta espirituales, como lo son la pérdida de la inocencia, un trabajo, entre muchas otras cosas. Este tipo de crisis se radica en la pérdida de algo o alguien que nos genera seguridad, fe o confianza, lo que desemboca en fuertes dudas. Ve que es realmente doloroso ver cómo sufren muchas personas por circunstancias de la vida que se presentan así, de una manera intempestiva, que no la esperamos, como por ejemplo aquellas personas que desafortunadamente por irresponsabilidad deciden tomar y manejar Wow. y se presenta un accidente donde hay muertes o hay daño permanente en aquella persona o en las personas con las cuales se accidentó. Esa es una crisis circunstancial que se presenta en la vida de pronto y que nos cambia completamente el rumbo de lo que usted mencionaba, ese camino que de pronto no sabemos manejar, hasta esa luz que vemos en el fondo que es la felicidad. Sí, porque realmente yo creo que ese ejemplo que tú acabas de poner es un ejemplo de que conlleva muchos estados de crisis. Esa persona, para llegar a ese estado de ebriedad y de irresponsabilidad realmente tiene que tener un vacío existencial, ¿ya me entiendes? Para poderse llegar y generar un momento de crisis. Te das cuenta que de pronto es toda una red de situaciones que nos llevan a un estado determinado de crisis. Yo te comento una crisis que yo he oído mucho de las personas que pierden un trabajo que han idealizado. Ojo, me gusta la palabra idealizar porque la palabra idealizar es la que te lleva a patologizar. Cuando tú idealizas demasiado. Y te obsesionas con eso. Te llevas a la obsesión y tu trabajo eres tú. Tu empresa no eres tú. Tú eres parte humana de la empresa, ¿ya me entiendes? Cuando tú llegas a tener tanta pertenencia y te obsesionas con una pertenencia de un lugar, tú idealizas ese trabajo como lo máximo en tu vida y el día que lo pierdes, tu vida se acabó. Y ahí es donde se te mueve el piso. Cuentas. Y me encanta esa cara que acaba de poner, claro, pero vamos a seguir hablando claro. sobre este tema después de la siguiente pausa para comerciales. Ya regresamos. Enfrenta un día a la vez. El pasado es parte del ayer y el mañana no ha llegado. Si necesitas enfrentar una crisis, el momento de cambiar es hoy. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Cuando empezamos algo nuevo nos enfrentamos a un cambio. Hay muchas cosas que no sabemos hacer o nos cuesta trabajo. No te desanimes, persevera para que las aprendas y se vuelvan conocidas y fáciles. Esa es una de las crisis circunstanciales que más se presentan. Wow, sí. ¿La laboral? Especialmente que en estos momentos la cuestión laboral está un poquito como que
así como hay que cuidar mucho Claro. lo que se tiene. Entonces, Y eso que las estadísticas dicen que el Caribe ha mejorado mucho el desempleo, ¿no? Pero todavía vemos, sí, bueno, eso estamos, eso es todavía un tema vemos como mucha que pobreza y todavía vemos muchas personas que no tienen las condiciones mínimas óptimas para subsistir. Sí, sobreviven, no sobreviven. No viven, sino no que sobreviven, sobreviven. claro, con lo que. Entonces yo te comento algo, yo creo que lo importante es tratar de dejar de idealizar cosas en tu vida y hacerlas máximas, como yo soy lo que soy por esto, o yo llegué a donde llegué por esto, o son términos que realmente El en algún egocentrismo, claro, te llegan a anclar a una cuestión que cuando se rompe, no se rompe porque tú la soltaste, se rompe porque quebró donde tenía que. Y tú quedas en el aire porque no me lo esperaba. Dicen así, no, yo no me esperaba venir esto. Porque tú llegaste al mundo de que te sentiste tan importante para un organismo que pensaste que eras completamente indispensable. no, omnipotente y que nada nos toca. Nada. Y voy nuevamente a lo que yo le comenté hace un rato a usted, y es el hecho de que pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar nada. Eso le Exactamente. pasa a él, al Sí, vecino, sí. a la que está allá, Claro. pero a mí no. Entonces Claro. ahí es donde radica el problema cuando no estamos, sí, qué rico que todo esté bien, que tengamos un equilibrio, una estabilidad emocional, nuestro núcleo familiar con nuestros hijos, que las cosas se nos estén dando, pero nunca nos preparamos psicológicamente para estas crisis que se nos presentan en la vida. No, es que eso es de pronto lo interesante de la crisis, que es que si la supieras que viniera no fuera crisis. Ya. Pero no le estoy diciendo solamente el estar preparado que ya, mañana va a venir la crisis, entonces tenemos que estar, porque está lloviendo y se me mete el agua en la casa, entonces, ¿sí me entienden? Claro. No, es el hecho de saber que no somos ajenos a cualquier situación que se presente en la vida, que así como le toca a usted padecer por cualquier situación, también me puede pasar a mí. Es estar de pronto un poquito más abierto de mente, más preparado psicológicamente a que somos seres humanos, que somos imperfectos y que así como a cualquier otra persona a nuestro alrededor le puede suceder algo, Claro. también a nosotros también. Y tiene que ver mucho con las consecuencias a nuestras acciones también. Pensamos que, bueno, si pateo un perro, no voy a tener una acción. Toda acción tiene su reacción. Ese perro va a reaccionar y me puede morder. Por supuesto, claro. Y eso me lleva a una crisis de que puedo gangrenar la pierna porque hay una infección. Claro, es claro. una situación. ¿Se puede presentar? Por qué supuesto no? que sí. O sea, toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una completamente en el mismo momento, y la misma fuerza. Lo que pasa es que a veces el golpe absorbe y te devuelve como al rato. ¿Ya? Entonces no es como que la reacción te va a generar enseguida el golpe, sino que va a haber momentos que vas a golpear y tú Y ese vas a golpe es el que pensar pega, ¿no? y vas a pensar, sí, y vas a pensar que no hubo una reacción. Pero en algún momento te va a llegar y es ahí cuando te va realmente a tumbar y vas a perder el conocimiento realmente del golpe que te va a dar. Entonces vas a estar en el momento de desconcierto, de que yo no lo esperaba y tal, pero recuerda lo que hiciste para merecerlo. Venga, que yo pienso que uno de los errores de la educación de todos los tiempos es el que no nos preparan y nosotros no preparamos a las generaciones que vienen a la tolerancia a la frustración. Wow, ¿Cierto? importantísimo, claro. Yo pienso que, y lo vemos mucho en la juventud hoy en día, hay tan poca tolerancia a las situaciones de la vida. Por eso vemos que la gente anda con cuchillos en todo momento, con armas en todo momento. Se preparan a aprender a defenderse, pero es para pelear, no para que no nos hieran, sino para herir al otro, Claro. ¿no? El concepto como cambia. No es de defensa, sino de De ofensiva, ofensa. claro. Entonces, de ataque. ¿cómo nos estamos educando hacia esa tolerancia? Y eso no viene de ahora, no estoy hablando solamente de No, esta no. época. En cualquier época se presentaban estas situaciones. Estamos poco preparados y nos preparan y nosotros poco preparamos a la tolerancia de la frustración. Sí, yo creo que hemos entendido que nuestros hijos son para darle y para darle y para darle cosas físicas y no hacerlos crecer de una forma integral, emocional. Entonces, cuando tú le das esa forma física y no le dices lo que costó traer que él lo tuviera, va a crecer sin el valor agregado
lo que lleva a la consecución de determinado bienestar o de determinado valor, determinada cosa de valor, perdón. Entonces, cuando llega el momento de que él no abre la boca y lo tiene, ahí empieza la frustración. Tú no lograste trabajar la frustración porque tú no entendiste que eso que le dabas antes, sin ningún costo, sí lo tenía. O sea, apareció por obra y gracia del Espíritu Santo, mi mamá. La facilidad de la situación. Es la que me suple, pero yo no sé lo que hace ella para lograrlo. Mire que me parece además interesantísimo, por eso de pronto hemos profundizado un poco más en este tema de las crisis circunstanciales que se presentan a todos los seres humanos, y es el hecho que culturalmente no estamos preparados para buscar primero como la manera de solucionar, sino que vamos al error, vamos al problema de fondo. Entonces nos agobia tanto el problema en vez de respirar, mirar qué probabilidades hay, buscar una solución. Yo pienso que es más cultural. ¿Usted qué opina? Porque de pronto en otros países que son un poco más desarrollados que el nuestro, y lo dicen los estudios además, que las estadísticas muestran, por ejemplo, voy a ponerle así un ejemplo sencillo, y es el tema de armar un equipo de sonido, ¿verdad? Entonces viene metido en una caja. Hoy en día todas estas grandes producciones chinas y americanas también, todas vienen con un manual bien detallado. Claro. Nosotros de pronto aquí los latinoamericanos abrimos y vemos las fichas o las diferentes piezas y pensamos que podemos armarlo así. Facilito. Y vienen las cantidades de errores. Claro. Y es lo que yo le decía, que toda acción tiene su reacción, ¿no? Obviamente no te va a servir si no lo armas bien. Por supuesto. De pronto aquellas otras culturas que están un poco más desarrolladas, cogen primero el manual de instrucciones, lo leen, lo estudian, organizan la situación y lo arman. ¿Quién pierde más tiempo y quién gana más tiempo ahí? ¿Quién lo está haciendo de mejor manera y quién está haciendo de una manera incorrecta esta situación? Es cultural, ¿no? Claro, estamos acostumbrados a que nosotros somos de todito. Pensamos que somos de todito, y el ser al haber armado un equipo en tu vida no te da la experiencia para armarlos todos. Entonces crees que ya lo tenías y ya. El manual se aparta, tú lo haces de forma automática, lo sacas, viene de una bolsita y lo dejas así y te enfroscas en él. Yo me gusta mucho esa analogía de armar, porque realmente así es como tú organizas tus problemas, de esa forma, ¿entiendes? Claro, es que tiene que ver mucho con por eso, supuesto, es cultura. claro, Si el tú, armas, manual. si tú armas eso de una manera correcta, así vas a solucionar un problema que se te presente en la vida. Claro, en esta analogía el manual sería las herramientas que te da tu pauta de crianza para lograr para armar organizadamente tu grupo de ideas, que no se te convierta en un conflicto, y darle la prioridad necesaria para ello, porque todo problema tienes que priorizar y salir de lo mayor y después dejar lo menor para después. Entonces, ahí es donde tú estás cuadrando todo. Para armar un equipo de sonido es así. Tú primero encuentras el centro de lo que va a alimentar el resto de aparatos de sonido, parlantes y todo eso. Pero tú primero encuentras el... Pero y eso tiene que ver también, por ejemplo, doctor Sergio, el hecho de que estos países que le estoy mencionando tienen tantos problemas naturales, o sea, de la naturaleza, Perfecto, es decir, exacto, huracanes, perfecto. tempestades, terremotos y eso, que ellos leen el manual de instrucciones. Sí. Ellos están preparados porque saben que son propensos a sufrir esta clase de situaciones. Claro que Entonces sí. los vemos con sótanos ya equipados para eso, con las edificaciones. Pitos en el bolsillo, ¿Sí me linternas en el entiende? bolsillo. Ese es el manual de instrucción de ellos. Claro. Es que así como uno arma un rompecabezas de esa manera, como el manual de instrucción, así igualito uno debe armar la vida, ¿no? Claro. Las situaciones de la vida que se van presentando. Algo tan significante como eso, pero puede mejorar una calidad de vida tan gigantesca como los inconvenientes de la naturaleza que se presentan. Claro que sí, tienes razón. Yo creo que realmente nosotros, las crisis circunstanciales, nosotros las llevamos al estado lo volvemos de una crisis a un estado crítico, ya donde se pasa una dimensión donde tú estás metido en un Hoyo.
O sea, como cuando el robot llega a la pared y hasta ahí llegó. Y no entonces, sabe salir de ahí. hasta que tú le das la vuelta y empieza de nuevo a mirar. Pero yo pienso que eso es error también de los que educamos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a solucionar problemas, sino que se los solucionamos. No le enseñamos a buscar la comida, sino que se la cocinamos, se la buscamos. Entonces les estamos dando todo en bandeja de plata para mejorar su calidad de vida, entre comillas, pero no los estamos preparando para solucionar situaciones que en su futuro seguramente se les van a presentar. Sí, yo creo que de pronto nos vamos directamente al objetivo y no damos cuenta que del inicio del problema hacia el objetivo o del logro que vamos a tratar de enseñar en ese momento, hay un camino que tú tienes que ir elaborando paso a paso para darle buenas bases a ese camino. Y eso nunca se te va a caer ahí, eso va a estar sólido ahí. Para cerrar ese bloque de las crisis circunstanciales, doctor Sergio, ¿se pueden superar las crisis circunstanciales? Sí, obviamente hay cosas que la pérdida de un trabajo, cuestiones que no están en las manos de uno. De pronto, si tú crees que quitar tu estado de crisis es regresar al trabajo que perdiste, ahí tenemos un error, porque hay cosas que no están en tu mano. Hay cosas que si tú saliste por la razón que fuese, saliste por algún lugar en ese momento, no vas a poder, por más que lo intentes, ubicarte de nuevo dentro de tu ideal donde estabas bien, entre comillas. Entonces ya ahí pero hay cuestiones que sí podemos nosotros lograr manejar con nuestro mismo sentido común, con reconociendo nuestros talentos. ¿Qué es lo más importante? Eso es importantísimo. Saber lo claro. que tenemos y para lo que servimos Eso es en esta vida, importantísimo. eso nos va a abrir todas las puertas. Claro. Entonces, cuando tú me decías ahorita, no, doctor, es que vemos siempre la cuestión desde el punto de vista negativo, porque es que no estamos viendo todas las cantidades de situaciones que se te presentan desde lo negativo, pero no te estás dando cuenta las herramientas y los talentos que tienes para eliminar esto. Así es. Claro. Vamos a hacer en este punto una nueva pausa para comerciales. Al regreso vamos a hablar sobre las crisis existenciales, terminología que hemos escuchado en muchísimas ocasiones, y por supuesto vamos a dar conclusiones finales en nuestro programa. Ya volvemos. Vive tus emociones y desarrolla tu inteligencia emocional, aprendiendo a reconocer y aceptar tus emociones aunque no sean agradables, como la tristeza, la soledad o el abandono. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Aprende a solucionar tus problemas mejorando tu capacidad de discernimiento y toma de decisiones. Hoy en Temas de Familia, ¿cómo superar una crisis? El doctor Sergio nos está acompañando, psicólogo desde su punto de vista como especialista en este tema. Además, nos está dando herramientas. Además, hemos tenido una conversación muy amena sobre este tema. Bacano, sí. Hemos debatido, pero hemos estado de acuerdo también en la mayoría de los aspectos. Vamos a pasar ahora a las crisis existenciales. Como dije antes de la pausa, yo pienso que es una de las crisis que más se presentan en la vida. Porque sí o porque no, todos los seres humanos tenemos crisis. Y esta es una de ellas, las crisis existenciales. El ser, desde el punto de vista ontológico, eres tú mismo. Tú creas tu ser alrededor de un grupo de valores que se te van solidificando en tu vida y se vuelven máximas de conducta y de comportamiento en tu vida. Y esos son inamovibles. Yo creo que
Hay una crisis existencial básicamente en el momento en el que tú llegas a tu oficina y tú dejaste todo organizado, limpio, como es tu costumbre, y lo encuentras desordenado. Eso es Te da un ataque. momento porque te raya tu equilibrio. Ya me dije, si yo lo dejo todo completamente organizado, yo espero encontrar a mi espacio todo Eso es un error, completamente. esperar de los otros lo que... En parte es un error, pero ahí en ese momento tú puedes volver a tu centro organizando. Y empiezas a organizar y empiezas desde cero. Te vas a dar, es un paso atrás, pero vas para adelante. Siempre para dar un paso importante hay que tomar impulso. Entonces, trata de no llevarte todo eso para tu día, porque va a ser un día muy malo, comenzándolo muy mal. Trata eso es fácil, de organizar las cosas o preguntar por qué razón está esto así. Vas solucionando esos conflictos y no te creas una idea irracional que te puede llevar a eso de decir, no, es que aquí me tienen rabia, porque se puede presentar, aquí me tienen rabia, estas maldades me las hacen nada más a mí, cosas así que tú de pronto estás elaborando erróneamente, que te va a llevar a un momento mayor de crisis. Ok. Por supuesto. Para esta crisis, doctor Sergio, también tenemos unas notas que mostrarle a nuestros televidentes para que se pongan un poco más en contexto de lo que es una crisis existencial. Vale. Una crisis existencial es tal vez el acontecimiento más bello e importante que puede experimentar una persona, ya que si es adecuadamente resuelta, le permite otorgar un sentido a su existencia a través de la formulación y ejecución de un proyecto de vida. Una crisis existencial tiene ciertas características. Por un lado, tiene aspectos de una crisis de desarrollo en cuanto que tiene mucho que ver con el crecimiento y la maduración, pero por el otro, tiene aspectos de una crisis circunstancial, porque puede ocurrir a cualquier edad y en cualquier momento, más allá de las fases evolutivas clásicamente prescritas en el desarrollo humano. Una crisis existencial no necesariamente tiene relación con elegir una carrera, una profesión, una esposa, tener hijos o una enfermedad. Las crisis existenciales implican además un cambio parcial de la identidad. Me dan varias crisis existenciales. Sí. Por ejemplo, A ver. yo no sé si es una virtud o un defecto, pero yo soy muy puntual. Entonces a mí me da una crisis existencial cuando me ponen a esperar. Me dicen una hora y esa hora pasa y no son capaces de hacerme una llamada. ¿Eso puede pasar también como una crisis existencial? En parte sí, o sea, es pequeña, pero lo es, porque te saca, o sea, está rompiendo con un valor, tienes tú, que es la puntualidad. Te está sacando pero ¿por qué si yo lo soy? Tú me decías tú antes, ¿por qué esperar demasiado? Idealizamos las conductas Claro, porque, es una porque falta de respeto, que abusen de mi tiempo. por y toda esta supuesto, clase porque de cosas. pensamos que nuestro universo es el universo total, de todo el mundo, y que nuestras normas de conducta se deben regir a todo el mundo, ¿ya me entiendes? Y Ahí es donde radica el error. Primer gran error, claro. Bien, quiero en este punto, ya con los par de minutos que nos quedan para finalizar el programa, por favor que se dirija a los televidentes y le dé conclusiones finales y sobre todo recomendaciones para aprender a manejar una crisis, cualquiera de estas que hemos venido hablando en el transcurso del programa, y por supuesto que tengan calidad de vida. Obviamente va a haber momentos en que las crisis se van a unir las tres, es una crisis total. Para terminar de pronto los 4 temas, la crisis total nos lleva a que va a haber una crisis de desarrollo, va a haber una crisis existencial y una crisis circunstancial, y todo se va a conjugar. Ahí el terapeuta son 2 formas en que se debe tratar la cuestión. Hay un facilitador y hay una cuestión que tiene que ser más de tipo de acción, de lograr el cambio de una forma coercitiva, diríamos, de esa forma, aunque a la fuerza, aunque sea. Cuando tú eres facilitador, tú le das las herramientas a la persona para que salga de la crisis con sus mismos talentos, como te estaba diciendo antes. Me gusta la palabra talento porque la palabra talento es algo natural, algo que es tuyo, ¿ya me Claro, entiendes? innato, Que es tuyo, innato. único, Entonces, nadie de pronto, más lo cuando hablo de talento, el televidente se va a identificar, este es mi talento. ¿Entiendes? Que si lo hablamos de pronto desde otro punto de vista. Y cuando lo hacemos de una forma como a la fuerza, porque realmente vemos que la crisis te va a llevar a un estado de que te puedes lograr hacer daño. Entonces nosotros tenemos
la obligación de remitir eso a el ente responsable que logre protegerte y cuidarte. Lo ideal es que todo el mundo logre salir de una crisis. personalmente, pero como hay matices en las crisis, yo creo que hay momentos en que realmente nosotros no vamos a poder, sino vamos a lograr llegar hasta cierto punto y va a tener que utilizar una ayuda Y ahí lo más. importante es reconocer que se encuentra uno en una crisis y que necesita la ayuda de alguien para poder Sí, salir de ella. y reconocer las fases. Obviamente va a ser la explosión, llanto, Ira. gritos, golpes, ira. La negación obviamente va a estar allí. Va a haber un momento de intrusión. Dices tú, ya te diste cuenta que realmente negación, aceptación, intrusión, penetración de la crisis y obviamente la solución de ella, cuando ya la logras solucionar completamente. Yo creo que pasamos por esas etapas, de pronto la primera se da y las otras tres pueden mezclarse, porque una persona puede pasar de la negación inmediatamente a la intrusión. Sí. Y después Y volver a ella. negar, exacto. Claro, no necesariamente van en ese orden, por ejemplo, pero de que están, del están. llanto, de la explosión puede pasar a la intrusión sin pasar por la negación, pero en el momento de que se da cuenta regresa a negarlo y a tratar de solucionarlo. Es algo porque el ser humano, nosotros somos una caja de sorpresas y no sabemos hasta dónde puede llegar nuestras ganas de que esa crisis se solucione. Nosotros por eso tratamos de llevar a esa persona a que valore y que priorice la crisis. Y acaba de decir una palabra fundamental para esto, los valores. Si uno no tiene unos buenos valores, una buena educación, no podemos tener las bases necesarias para salir de las diferentes crisis Por supuesto. que se nos presentan en la vida. Doctor Sergio, ha sido un placer tenerlo con nosotros No, en temas de para mí familia, muy también. amable. Gracias. Por sacar este rato, conversar con nuestros televidentes, darle las herramientas a ellos para poder salir de todas estas crisis. Un teléfono, porque sabemos que tantos quieren seguir hablando de este tema un poco más personal. Mi teléfono es 301-428-4373, cualquier cosa que... Como usted no lo marca, se lo olvida, ¿cierto? Sí, Lo sí. pensó un minuto, un Sí, segundo sí, ahí. Sí, no lo esperaba que me lo preguntaras tampoco. Tuvo un momento de crisis Sí, existencial yo ahí. dije, miércoles, ¿cómo es que? Pero, Me lo cogí pillado. Que pase un Sí, feliz día. gracias. Ustedes también, gracias por acompañarnos en temas de familia. Sigan con toda la programación de Telecaribe, nuestro canal regional. Sin falta, los espero mañana. Chao.